Este es un recorrido por los últimos hechos que han remecido a la Iglesia Católica. Pusimos en la mira el caso Caradima, la historia del párroco que generó un imperio rodeado de perversión y abuso, denuncias de jóvenes seminaristas que un día vieron truncados sus sueños. Un seguimiento a cómo la Iglesia ha enfrentado estos delitos con errores y aciertos y la oportunidad de reconstruirse desde la transparencia. El caso Caradima desató la peor crisis que recuerde la Iglesia Católica chilena. No solo por el daño a su imagen pública, sino por la división entre quienes apoyaron al cuestionado sacerdote y quienes lo denunciaron. Al final, la Iglesia se alineó tras el fallo vaticano que lo condenó, pero surgen dudas legítimas respecto a si la jerarquía eclesial intentó por años ocultar el escándalo a cualquier precio. Mientras tanto, Fernando Caradima seguía formando sacerdotes, más de 30 en total, 4 de los cuales hoy son obispos. Los pecados de la Iglesia es el reportaje de la periodista Loreto Moya. Para mí el padre Caradima es un santo. Ya reventaron la imagen de un cura santo, me parece indignante. Permiso. Tiene toda mi confianza. El reverendo Fernando Caradima Fariña es declarado culpable. El 18 de febrero pasado, el nuevo arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Esati, declaraba en una conferencia de prensa lo que hace algunos meses parecía impensado. El fallo del Vaticano venía a enmendar la escasa justicia que se le había entregado a las víctimas. Culpable de los delitos mencionados en precedencia y en modo particular del delito de abuso de menor en contra de más víctimas. Después de 8 años de conocida por las autoridades de la Iglesia, la primera denuncia en contra del sacerdote. 8 años de dolor. Si tú me preguntas el nivel de abuso con todas sus letras, de toda esta jerarquía de la Iglesia, ha sido feroz. La verdad que ha sido casi peor que el de Caradima. Por primera vez la Iglesia Católica reconocía públicamente a estos 5 hombres como víctimas de abusos sexuales del padre Fernando Caradima, después de años de contar sus historias una y otra vez, sin recibir respuesta. A las personas directamente afectadas y a las comunidades que en sí le han visto en algún sacerdote motivo de escándalo, les pedimos perdón. Un perdón que se valora. Caradima era sentenciado a vivir en penitencia y oración en el convento de las Siervas de Dios en la calle Bustamante y se le prohibió el ejercicio del ministerio. El sacerdote no volvería a tener contacto con jóvenes nunca más. Esta es una de las penas más graves y más duras que el Vaticano ha impuesto en contra de una persona, incluso mucho más dura que la que le impuso al padre Maciel. Pero si hay algo inconcebible en esta historia es la lentitud del proceso, que comenzó con una carta escrita por José Andrés Murillo, una de las víctimas, el 2003. El sacerdote jesuita Juan Díaz fue el intermediario. Sino que simplemente quería que supieran, miren, aquí hay un personaje que tiene mucho poder, que es considerado santo, que es tratado como santo, pero que la verdad es que tiene actitudes que son impropias, por lo menos, y que abusa sexualmente. Como nos confirma en este mail, le animé a escribir una carta al señor cardenal, la cual entregué personalmente. El cardenal se mostró afectado y me prometió que iba a tomar en serio la denuncia. En esa señalación, esa primera señalación, él habría dicho que contaba, manifestaba su relato, pero que no quería interponer un recurso canónico. En ese momento, uno de los hombres cercanos al cardenal era el vicario de la zona centro, el presbítero Francisco Javier Manterola, miembro de la Unión Sacerdotal del Bosque, dato no menor. Que ahí faltó un seguimiento pastoral de esta persona, ¿ya? Tengo entendido que él se lo había encargado a un sacerdote, pero no sé si eso quedó claramente estipulado. No fue así, la denuncia quedó olvidada. 2 años más tarde, Murillo vuelve a denunciar, esta vez a través del sacerdote jesuita Rodrigo García, que le entregó una nueva carta, esta vez al entonces obispo auxiliar de Concepción, Ricardo Esati.
Semanas más tarde, el obispo se reunió con su denunciante y por primera vez esto llegó a manos de un promotor de justicia. No porque alguien como sorteó sus obstáculos, sino que se acogieron a lo profundo de algunas estructuras de la Iglesia que hacen posible, por lo menos hacen posible, este tipo de situación. Ya habían pasado 2 años de la primera denuncia. La ley dice, apenas exista una noticia, investíguese. El padre Percival Cowley, ex capellán de La Moneda, también le tocó interceder entre las víctimas y el cardenal. Él conoció la denuncia directamente de James Hamilton. En la práctica, lo que Jimmy Hamilton me pidió fue que yo le hiciera un contacto de tal manera que la información pudiera llegar, ¿cierto?, a la autoridad eclesiástica. Tiempo después, el propio Hamilton le contó que nada había pasado con las denuncias. Yo llamé por teléfono a la casa, digamos, del cardenal, hablé con el secretario del cardenal, le dije que era un tema grave y urgente. Y de eso nunca más se supo. Hoy no oculta su molestia por la lentitud de esta investigación. Mira, fueron sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado de pena por lo que estaba pasando y también de rabia. Y luego no solamente de rabia, finalmente igualmente de vergüenza. ¿Pero por qué tanta dificultad para comenzar una investigación al padre Karadima? Tú has visto que todos han jurado que se quieren reunir con nosotros. El cardenal, Isati, Arteaga, todo no, queremos dar el abrazo fraterno. Pero son unos hipócritas. La Iglesia Católica se ha caracterizado por un mal manejo en temas relacionados con la sexualidad. Ocultamiento, poca transparencia y defensas corporativas son solo algunas de las definiciones que se le atribuyen a esta institución. Decenas de casos que han quedado en el olvido o sin ninguna respuesta. Uno de los más emblemáticos es el de Monseñor Francisco Cox, ex arzobispo de La Serena. El 2002, una ola de rumores afirmaba que el sacerdote tenía conductas sexuales con menores, pero nunca hubo una denuncia formal. El purpurado desapareció de la faz de la tierra, nunca más se supo de él. Monseñor Cox no sabemos. Yo creo que el pueblo católico chileno tiene derecho a saber dónde está y qué está haciendo. No tenemos información sobre eso. Y es que al parecer la homosexualidad es mucho más común de lo reconocido dentro de la Iglesia, al igual que en la sociedad entera. Lo complejo no es la cantidad, sino con el secretismo que se tratan estos casos. Este sacerdote fue consagrado hace 7 años. Hoy prefiere no mostrar su rostro ante la realidad que lo aqueja. Yo siempre supe mi condición sexual, siempre supe de mi homosexualidad. Por supuesto nunca lo había conversado con nadie. Asegura que sus primeros años fueron tranquilos, era capaz de cumplir con su condición de sacerdote. Con el tiempo, al pasar los años, empecé a sentir más atraído por las personas del mismo sexo. Lo busqué en primera instancia a través de los chats, a través de los chat gay que hay. Pero un día le ocurrió lo peor. Conoció a una persona por chat y de a poco se fue interesando en ella. Sentí en aquel entonces que me enamoré. Me enamoré de un hombre. Pero no fue la primera vez que vivía la homosexualidad dentro de su institución. Años antes, uno de sus superiores le demostró que este era un tema mucho más común de lo que pensaba. Él me acosaba, proponiéndome algunas acciones sexuales, y yo le decía que eso no correspondía, que le pedía que se fuera de mi habitación, me pedía que tuviera sexo con él, o que le hiciera sexo oral. Entonces yo por supuesto no accedía ni de palabra ni de hecho a ese tipo de propuestas. Después de esto, el sacerdote reconoció su condición sexual en la congregación. A los pocos días fue suspendido. Nunca más supo de ninguno de sus jerarcas. En la iglesia hay homosexuales, hay lesbianas en la vida consagrada. Eso es una realidad que no se puede tapar con un dedo, ¿cierto? Las denuncias en contra de Karadima ya eran un secreto a voces. El padre, que dotaba de mayor cantidad de vocaciones sacerdotales a la iglesia, era cuestionado, pero todavía no había una condena formal. Es terrible además que la iglesia está amparando crímenes.
y queda a criterio de una persona sin formación y sin la cultura ni el intelecto para tomar una decisión tan grave. Hasta el 2006, el promotor de justicia, Eliseo Escudero, entregó 3 informes al cardenal Errázuriz. En cada uno de ellos proponía sacarlo de su cargo e investigarlo. Ese año, Caradima fue alejado de la parroquia El Bosque, pero por su avanzada edad. Por el gran bien que el padre Caradima estaba haciendo, por el gran promotor vocacional que él estaba haciendo para la iglesia de Santiago también, le parecían poco creíbles al inicio estas acusaciones. Efectivamente, el cardenal entregó esta razón para entender la demora del proceso. En una carta leída a los feligreses el 24 de abril del 2010, Francisco Javier Errázuriz asegura: existían innumerables y contundentes testimonios a favor del padre Caradima. Después de una primera investigación, dejé en suspenso la causa. El cardenal reconoció la lentitud del proceso recién en el 2011.